¿Sí? Hola. ¿Ves que se mueve el audio? ¿Está todo bien? Perfecto. Vale. Me pondré de pie. Se me va a ver en la cámara. Sí. A ver. ¿Se me ve? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a empezar la charla. Antes que nada, bueno, vamos a hacer una encuesta así rápida. Si hay alguno que está repitiendo la charla de otros años, que levante la mano. Vale, unos cuantos. Añadí un par de cosas. O sea que vais a aprender por lo menos. Aprendí una diapositiva o dos, ¿no? O sea que, bien. Después, de la gente que estáis, ¿cuántos sabéis algo de BIM? Que hayáis usado BIM alguna vez. Alguien que no haya usado nunca BIM. Vale. Y no tenéis ni idea. Vale, perfecto. Bueno, la charla voy a empezar desde cero. Es recomendable tener BIM instalado para ir probando las cosas, aunque no es necesario. Pero bueno, es útil para ir recordando las cosas. Tenéis las notas de todo lo que voy a decir, que están en este QR. Y también en el siguiente. Uy, en esta diapositiva, este es otro QR. Aquí están las notas de las diapositivas, básicamente. Pero están en una web que salen todas de corrido, o sea que si lo veis os vais a ir spoileando lo que va a salir. Pero lo recomendable sobre todo son las notas, que me llevó bastante trabajo, así que os recomiendo que las leáis, porque, bueno, puse bien explicado todo, un poco con más texto. Están en inglés, pero por lo demás está todo lo que voy a explicar y probablemente algo más porque se me van a olvidar cosas. Y poco más. Podemos ir empezando. Si abristeis ya esto. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es BIM? Bueno, BIM es un editor de texto altamente configurable, diseñado para crear y modificar cualquier tipo de texto de manera muy eficiente. Esto no nos dice mucho, o sea, viene siendo una descripción muy genérica. Lo único que nos dice es que es muy eficiente, pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia que hace que BIM sea más eficiente que otros editores? ¿Y cuál es la diferencia principal con otros editores, no? Y la diferencia más notable es que es un editor modal. Esto significa que tú, cuando entras en BIM, y probablemente lo vais a notar los que no hayáis nunca abierto BIM, con que abráis ahora e intentáis escribir algo, os dais cuenta que nada más entrar, todas las teclas hacen cosas que no es escribir. Eso es porque estás en el modo normal. Y BIM, al ser un editor modal, tiene diferentes modos en los que las teclas hacen cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener 4 modos principales. Luego hay unos cuantos modos que sirven para cosas específicas, pero los principales serían el modo normal, que como os decía es en el que todas las teclas son diferentes comandos. El modo inserción, que va a ser como la inserción en cualquier otro editor de texto. Luego tenéis el modo visual y el modo comando, que los voy a explicar un poco más adelante. Vale, entonces vamos a empezar en cómo moverse en BIM, que es bastante peculiar. En lugar de usar las flechas, que también podéis usarlas, nada más entrar en BIM, en modo normal esto, vais a poderos mover con... Ah, bueno, y de hecho, os voy a poner aquí el... Screen Key, no sé si lo tengo para que veáis las teclas que voy pulsando. Lo podéis instalar rápidamente. ¿Cómo se llama esto? Aquí... Búscamelo por ahí, Paula, si puedes, para poder ver las teclas que voy escribiendo en Wayland. Yo juraría que lo tengo instalado. Showkeys es esto. Ya está. Vale. Ahí se debería poder ver. Igual está un poco pequeño. De hecho, no se ve. Peto. Vale, vamos a intentar otro. Este. Sí, pero es que me crasheó. Voy a probar este que es el que usé el año pasado y funcionaba bien. Bueno, estas son cosas del directo.
Mientras tanto os voy explicando. Vale, en Vim tenemos básicamente como en lugar de las flechas podemos usar HJKL, que viene siendo como el WASD para jugar videojuegos, pero en Vim usamos HJKL, que es con la mano derecha, y es todo en el home row, y te permite que no tengas que mover tanto los dedos para ir moviendo de arriba abajo. Aquí tenéis, bueno, un diagrama así un poco pequeñito para que entendáis un poco qué tecla hace cada cosa. Y luego tenemos formas más avanzadas de movernos en el texto para diferentes grupos de letras, ¿no? Entonces, las letras sería simplemente con HJKL, porque es simplemente moverte en dirección, ¿no? Pero con las palabras, por ejemplo, podemos movernos con B o E para ir hacia atrás o hacia adelante. Tenemos también para líneas, párrafos, archivos, ventanas. Y os lo voy a ir enseñando en este archivo, que esto es Vim. Bueno, para la presentación voy a estar usando NeoBeam, porque ya lo tengo configurado y se ve un poco más bonito. Pero todos los comandos que os voy a enseñar son vanilla, o sea que no os preocupéis por eso. Entonces, bueno, aquí esto se ve fatal. Creo que esto ya está instalado. Aquí. Toma. Vale. Vamos a quitarle el ratón. Vale. ¿Qué tal ese tamaño? ¿Lo veis bien? Así. Vale. Así vais a poder ir viendo las teclas que voy pulsando. Perfecto, entonces, decíamos, B es para mover hacia atrás de una palabra, es para moverse al final. Entonces, si estáis en una palabra, en este caso estoy en static, lo voy a hacer un poco más grande. Estoy en esa primera línea, en la línea 14. Si le doy a B, voy hacia atrás de la palabra, si le doy a E, voy hacia adelante. Y vamos a tener también para las líneas, si le doy a 0, me voy al principio de la línea, y si le doy a dólar, me voy al final. Bueno, ahí veis shift dólar, pero eso es porque en el teclado inglés está en shift. Vale. Y luego tenemos para párrafos, que va a ser los corchetes. Entonces, por ejemplo, aquí me voy al principio del párrafo, aquí al final del párrafo, y puedo saltar entre ellos. Vamos a tener para el archivo entero, entonces me puede ir al principio del archivo con GG y con Shift G al final del archivo. Y esto es instantáneo, ya veis. Vale. Epa. Vale. Y luego tenemos, bueno, este lo añadí, que el año pasado no lo expliqué. Para moverte dentro de la ventana puedes usar H mayúscula y L mayúscula, que ya sé que estos nombres no os dicen demasiado, pero cuando los vais usando os vais acostumbrando a estos comandos. Con H mayúscula vais a moveros a el principio de lo que estáis viendo. Entonces, L mayúscula, bueno, en este caso lo tengo configurado para que no me baje más de esta línea, pero os debería llevar, si no tenéis nada configurado en vuestro BIM, os va a llevar a la primera línea que veis y a la última línea que veis, sin mover la pantalla más. Vale, y luego tenemos diferentes formas de moverte dentro de una palabra. Entonces, aquí puse una cosa que no sé si lo vais a ver bien, pero hay palabras y palabras con mayúsculas, ¿no? La diferencia es que tú en BIM tienes las palabras normales que van a ser separadas por cualquier carácter tipo guión, puntos, guión bajo, todo eso van a separar las palabras o los paréntesis. Y en cambio las palabras en mayúsculas van a ser cualquier grupo de letras separados por espacios. Esto significa que, por ejemplo, si tenéis una palabra dividida con camel case, por ejemplo, bueno, con camel case no, con snake case, que tiene guiones bajos. Si la tenéis dividida con snake case, vais a poder moveros con las palabras minúsculas dentro o con la palabra mayúscula entero. Y eso básicamente son los mismos comandos que os dije antes, pero mayúscula o minúscula. Entonces, W en este caso es para moverte palabras enteras, así, hacia adelante, pero, y este es un buen ejemplo, si hago W mayúscula, veis que me voy hasta el más.
o B mayúscula, me vuelvo hasta la U. En cambio, si hago W, me voy a ir solo hasta el primer corchete este cuadrado. Entonces eso os va a funcionar para W, para las palabras hacia adelante, para E, para el final de la palabra, para B, para ir hacia atrás. Y bueno, esas son básicamente las formas de moverte con palabras. Esto para los que no tengáis ninguna experiencia con BIM os va a sonar a chino, pero luego cuando hagamos combinaciones de comandos es útil tener este fine tuning de los comandos para poderte mover exactamente a la posición que quieres, aunque luego en tu día a día utilices HJKL para casi todo y W quizá o B para ir hacia atrás de las palabras, ¿no? Lo de los párrafos sí que es bastante útil. Por ejemplo, para esta función, veis que aquí tengo una función entera y con los corchetes me puedo ir arriba y abajo de la función, entonces puedo ir saltando las funciones, bastante fácil. De las líneas, bueno, las líneas yo las suelo ir saltando así. Para las palabras sí que es muy útil cuando es una línea muy larga, llegar antes. Entonces, al final, J y H sí que se usan mucho para subir arriba y abajo, pero H y L se pueden sustituir muchas veces por saltar entre palabras, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Os voy a explicar así un poco búsqueda. Entonces, ya aprendimos a movernos más o menos en una línea, ¿no? Y dentro de párrafos. Pero si queréis moveros a algo que no estéis viendo y que sabéis que está en el fichero, lo ideal es buscarlo. Como el control F de toda la vida en el resto de editores, en Vim usamos la barra, que esto importante no confundiros con la barra hacia el otro lado de Windows. En Unix la barra siempre es hacia este lado, es la que está, no sé exactamente en el teclado español. En el teclado español está en el 7, sí. Y en el teclado inglés, si lo tenéis, es un poco más intuitivo, está pues abajo de todo, a la derecha, encima, bueno, al lado del Shift. Vale, si le damos a la barra, vamos a buscar dentro del fichero y vais a ver que os sale una barra ahí abajo, igual aquí no lo estáis viendo, pero hay una barra diferente justo debajo de lo que es el mode line, que es la barra de colores, ¿no? Que, bueno, si lo tenéis sin configurar va a ser más plano los colores, pero os va a seguir saliendo esto. Y ahí podéis poner lo que vais a buscar. En este caso vamos a buscar, pues, los if. Vais a ver que ya de primeras, al escribir if, os va a salir subrayado la primera instancia o todas las instancias, eso depende de cómo esté configurado. Le dais a Enter y os va a saltar directamente a la primera instancia de esa palabra. Y ahora para moveros entre las instancias de las palabras, lo podéis hacer con N para ir hacia adelante y vais a ver que con N voy hacia adelante y voy viendo todas las instancias de if y con N mayúscula o Shift N vamos a ir hacia atrás. Entonces ahora estoy volviendo hacia el principio del fichero y bueno, hace un bucle, o sea, cuando lleguéis arriba del fichero o abajo del fichero vuelve a empezar. Vale. Y después tenemos también lo que es la interrogación, que por eso os decía en el teclado en inglés es un poco más intuitivo, la interrogación está en la misma tecla que la barra. La interrogación es para buscar en la dirección opuesta, o sea, buscar hacia arriba, porque la barra siempre va a buscar lo que tenéis siguiente, ¿no? Entonces, si estáis al principio del fichero va a ser hacia abajo. Si estáis en medio del fichero, podéis querer buscar cosas que tenéis encima, ¿no? Entonces, si hacemos interrogación, y ahora me voy a ir un poco hacia abajo, hacemos interrogación y busco, me va a salir abajo igual. Voy a buscar los ifs y vais a ver que ahora n va hacia arriba y shift n va hacia abajo. Esto es un poco contraintuitivo, pero os vais a dar cuenta rápido. Y al final te acabas acostumbrando. Vale, ¿qué más tenemos? Esto es bastante útil. Tenemos un atajo para buscar la palabra en la que tengas el cursor. Entonces, con asterisco, bueno, ahí tenéis asterisco o almohadilla. La almohadilla va a ser buscar hacia arriba y el asterisco buscar hacia abajo. Entonces, por ejemplo, me voy a poner en la palabra static, que la tenemos repetida varias veces. Le doy a asterisco y vais a ver que abajo automáticamente ya se escribió como la búsqueda de static y ya me va a ir buscando todos los static. Y esto es muy útil cuando pues tenéis varias instancias de un elemento que queréis buscar,
con el asterisco busquéis automáticamente el elemento que está debajo de tu cursor, ¿no? Es bastante útil. Vale. Y por fin os voy a enseñar un poco cómo escribir texto, que es con el modo inserción. Hasta ahora estuvimos todo con comandos para moveros dentro del modo normal y estamos en modo normal. Y ahora os voy a enseñar para entrar en modo inserción. Entonces, esto es muy intuitivo. Con la I entramos en inserción. Y para salir de inserción es esc. Entonces, si volvemos al archivo aquí, si le damos a la I, veis que, bueno, en mi caso, el cursor cambia. Eso depende de cómo tengáis configurado. Si estáis usando NeoBeam, creo que sí que cambia el cursor y se vuelve más finito. Si estáis usando BIM nativo, a menos que lo tengáis configurado, creo que el cursor está igual, pero os va a salir abajo, eso sí seguro, os va a poner insert. Y entonces ahí sabéis que podéis escribir, y aquí podemos escribir de cualquier forma, podemos usar para borrar, podemos poner espacios. Aquí todas las teclas es lo que esperarías que hagan las teclas de un editor de texto normal, ¿no? Y para salir hacemos esc y ya está, y ya estamos fuera. Vale, tenemos más formas de entrar en el modo inserción, porque si os dais cuenta, si yo estoy al final de una línea y hago I, el cursor se va a poner, bueno, igual no lo veis en la pantalla, pero el cursor se va a poner justo antes del carácter en el que estás. Entonces, si estoy al final de una línea, no se va a poner al final de la línea, se va a poner en el carácter previo. Y en este caso tengo un punto y coma al final y el cursor se está poniendo antes del punto y coma, como veis ahí. Entonces vamos a tener otra forma de entrar en modo inserción que va a ser con A. No estoy muy seguro de dónde viene la A, porque es A. De append. Vale, muchas gracias. Perfecto. Vale, pues viene de append, o sea que va a ir hacia el final del, o sea, el siguiente carácter. Entonces, si estáis al final de la línea, por ejemplo, ahí ya vais a poder con A entrar. Si estáis al final de una palabra, por ejemplo, aquí en este caso, si estáis al final de una palabra, queréis escribir algo más, le dais a A y podéis escribir. ¿Vale? Y luego vamos a tener otros atajos, por ejemplo, con O va a abrir una nueva línea y ya automáticamente te hace una nueva línea y te entra en inserción. Esto es muy útil cuando estás al final de un fichero, por ejemplo, o si estás escribiendo dentro de una función y quieres abrir una línea nueva. Con O abre una nueva línea y ya lo escribe. Con O mayúscula, si no me equivoco, la abre encima, sí, que también es útil. Y luego tenemos I mayúscula y A mayúscula. I mayúscula es para empezar a escribir al principio de la línea y da igual donde tengas el cursor. Si haces I mayúscula va a empezar al principio de la línea. Y con A mayúscula va a ser al final de la línea automáticamente, que esto también es bastante útil usarlo. Vale. Luego otros comandos de edición, que esto van a ser formas de editar texto sin tener que entrar en modo inserción, borrar, etc. Y bueno, el primero que os voy a explicar va a ser R, que es de reemplazar, y este va solo a reemplazar el carácter que tienes debajo del cursor. Entonces, por ejemplo, aquí estoy encima de un 0, le doy a R y automáticamente entramos en un como modo de reemplazo donde puedes presionar cualquier carácter. Voy a hacer 7. Ya pone el 7, reemplaza el carácter en el que estaba y ya vuelvo a estar en modo normal. Aquí no va a entrar a modo inserción. Y luego tenemos el comando C, que viene de change, que es mucho más flexible, porque R solo te va a servir para reemplazar un carácter solo. Con C vamos a poder reemplazar más cosas y luego os voy a enseñar cómo encadenarlo con otros comandos y cómo reemplazar cosas de forma más eficiente. Pero lo primero que os puedo explicar es que con CW es para change word y ahí vas a poder reemplazar una palabra. Entonces, por ejemplo, me voy a ir al principio de este. Bueno, eso ni siquiera es una palabra. Por aquí, const. Quiero cambiar const. Hago CW y automáticamente entro en inserción, me borra ya la palabra y puedo poner otra cosa. Hola. Y ahora sí que estoy en inserción. Entonces, cuando acabe de escribir la palabra. Uy, eso no era el esc. Hago esc y ya salgo y vuelvo a estar en normal. Entonces, esto es muy útil para cambiar palabras. Luego os voy a explicar cómo puedes reemplazar cosas de forma más eficiente o la línea entera. Por ejemplo, CC ya reemplaza la línea entera, entra en modo inserción, salgo. Es bastante útil. Vale. Copiar, pegar, borrar. Esto también es muy útil.
es básicamente lo que se usa más, copiar y pegar de toda la vida, ¿no? Entonces, en lugar de usar control C, control V, vamos a tener Y y P. Y viene de junk, que es como se llama copiar en Vim. Y estos también van a funcionar como el comando que os acabo de explicar, el de change, que lo tienes que encadenar con otros comandos para que empiece a reemplazar cosas. Entonces, os puedo ir explicando. Por ejemplo, con Y acabo de copiar la línea entera. Y con P ya pego. Y si hago YW, voy a copiar la palabra solo. Igual que con change, YW es de junk word. Entonces copio pues la palabra solo. Y si hago P, vais a ver que va a ir pegando la palabra en el cursor. Vale, si hago P, simplemente va a copiar pegar lo que acabo de copiar o lo que acabo de cortar, que eso es lo que os iba a explicar ahora también. Tenemos D de delete. Y una cosa interesante es que en Vim el borrar siempre es cortar. O sea, todo lo que borras lo vas a cortar también y lo vas a guardar en el clipboard, básicamente. Entonces, si borramos esta línea y me voy más abajo, cuando pego, voy a pegar lo que acabo de borrar. Y luego os voy a explicar también con registros cómo podemos hacer para copiar cosas, borrar cosas y no perder al mismo tiempo lo que acabas de copiar si borraste algo en el medio. Pero en principio, simplemente recordad que cuando borras algo, lo estás copiando. Entonces, DD vas a borrar una línea, DW vas a borrar una palabra, eso es igual que con copiar, y igual que con change, ¿no? Luego, vale, creo que no tengo aquí nada más explicado, pero os puedo explicar también Shift P es útil porque Shift P pega encima y P pega debajo. Bueno, aquí no lo notéis porque las copié la misma línea, pero si hago Shift P pega arriba y si hago P pega debajo. Entonces eso a veces es útil para tener ese control. Vale, después el modo visual, que os expliqué que también era uno de los modos principales. Modo visual va a ser como la selección con el ratón o, bueno, sé que en los editores normales se puede hacer con Shift o con Control. Yo hace mucho que no los uso porque solo uso comandos de Vim. Pero básicamente con el modo visual vais a entrar en un modo en el que cuando mueves el cursor... Uy, ¿no entré? No, V. Vale, cuando mueves el cursor vas a estar seleccionando todo lo que queda desde que entraste en el modo, ¿no? Y vamos a tener tres formas principales de entrar en el modo visual o tres modos visuales diferentes, ¿no? Tenemos simplemente presionando V de visual, que va a ser el modo normal de seleccionar de toda la vida, donde vas moviendo y va desde ahí, ¿no? Y luego tenemos el modo lineal, que va a ser con Shift V, y ahí vais a ir seleccionando líneas enteras. Entonces esto, por ejemplo, para copiar funciones o párrafos enteros es muy útil, porque yo me puedo ir aquí al principio del párrafo y hago Shift V y copio la función entera, así, pa, y la puedo volver a pegar. Ah, bueno, no os expliqué cómo copiar, espera. Me vine un poco arriba. Vale, con Shift V entramos en el modo visual para líneas enteras. Y os explico también, con Control V entráis en el modo bloque, que este es muy diferente a otros editores. El modo bloque, Control V, es el modo Visual Block, va a ser vertical y horizontal. Entonces ahí, por ejemplo, estáis viendo que selecciono Static y selecciono también sin seleccionar la línea entera, solo selecciono horizontal y verticalmente. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, pues todo el principio de estas líneas y aquí puedo pues borrarlas. Eso es lo que os iba a explicar ahora, que antes me adelanté un poco. En el modo visual podéis también ejecutar comandos como copiar, pegar y cambiar, que son los que os expliqué antes. Entonces, cuando estás seleccionando, yo puedo hacer de delete y borro todo esto. O puedo seleccionar esto y puedo hacer Y de junk o de copiar y copio todo esto. Y también podemos hacer paste. Bueno, en este caso tenía seleccionado lo mismo. Vamos a copiar otra cosa. Y luego selecciono esto, hago paste y lo voy a reemplazar. O podemos hacer C y entonces lo borro y entro en modo inserción y puedo escribir algo. Vale. Y creo que eso es todo lo que tenía. Vale, también del Visual Block, que esto el otro día lo descubrí aquí en Bricolabs
que estábamos hablando un poco de esta charla y yo no tenía muy claro cómo funcionaba esto. Resulta que si entras en el Visual Block y tú seleccionas, por ejemplo, Control V para entrar en Visual Block y vamos a seleccionar todo esto de static. Si ahora hago I mayúscula, va a entrar al principio de ese bloque y me va a permitir escribir texto. Entonces, por ejemplo, para comentar estas líneas, hago así, o sea, escribo dos barras, porque esto es C, hago esc y me lo va a insertar en todas las líneas que tenía seleccionadas con el bloque, ¿no? Pero esto también es útil, esto sí que sabía que lo podías hacer, pero si lo puedes hacer también con A, que es bastante útil, y va a ser en el bloque. Entonces, por ejemplo, aquí tengo todo static. Imagínate que, bueno, vamos a borrar la C porque lo escribiste mal y lo escribiste mal muchas veces. Entonces, vamos a entrar en Visual Block y vamos a ir aquí y hacemos A mayúscula y veis que empiezo en la primera línea y me acuerdo que aquí puse mal, me faltaba una C y si hago esc me lo va a insertar en todas las líneas, es como un multicursor. Y esto es muy útil para comentar código, para añadir pues listas de elementos en Markdown, por ejemplo, que quieres poner al principio de todas las filas el guión, para cosas de ese estilo es súper útil y se usa muy a menudo. Vale, después os voy a explicar el modo comando, que es el único que nos queda de todos los modos estos principales. Y aquí os puse una lista un poco de comandos que son los más útiles. El comando help es útil cuando estéis aprendiendo Vim porque si os acordéis que existe un comando pero no sabéis exactamente lo que hace o le dais una tecla sin querer, veis que hace algo raro y queréis saber qué es lo que hizo, ahí es cuando entra el comando help. Entonces si vais a Vim y para entrar en el modo comando vamos a usar los dos puntos, ponemos help y vamos a poner de delete y os va a abrir aquí, bueno, no lo veis porque está el show me de key este en medio, pero os va poniendo, básicamente es como un man page. Y creo que si hago, no sé si hago Q va a cerrar, no, esto vamos a tenerlo que cerrar con control W C, que luego os voy a explicar. Vale. Después tenemos guardar, que es muy útil cuando queréis guardar el fichero. Con W viene de write, es bastante intuitivo también. Entonces hacemos dos puntos W y guardamos el fichero que estamos escribiendo. Ya está. Tenemos también, bueno, podemos guardar el fichero en otro nombre. Esto es como el guardar como. Entonces si hacemos dos puntos W y escribimos un nombre, en este caso fu.c, vamos a guardar el fichero que estamos editando en una nueva dirección, ¿no? Y luego tenemos el famoso dos puntos Q para salir de Vim y el dos puntos Q exclamación, porque a veces os puede pasar que hacéis dos puntos Q y os sale ahí un error y os dice no puedes salir porque hiciste cambios y estás en un archivo que es read-only o algo así. Entonces hacéis dos puntos Q exclamación y ahí 100% que sale. Entonces si hacemos dos puntos Q va a salir. Bueno, y aquí salgo al navegador de archivos que estaba usando. Y si hacemos dos puntos Q exclamación, en este caso va a hacer lo mismo. Y luego tenemos también la mezcla de guardar y salir, que va a ser WQ. Y creo que si haces QW no funciona. O sea que, bueno, lo vamos a probar. QW no. Tienes que hacer WQ, que va a ser guardar y salir. Y ahí guardas el fichero y sales. Bastante intuitivo también. Luego tenemos aquí el E, que va a ser para abrir otro archivo. Entonces, si tenemos otro archivo en el mismo directorio, o bueno, puedes poner el path entero. Si pones E y aquí vamos a abrir foo.c, que lo creamos antes. En este caso, bueno, es exactamente igual, pero podemos tabular y vais a ver, bueno, en este caso me sale como una tabulación extendida, pero lo normal es que os salga simplemente la tabulación pequeñita abajo y podemos abrir otro archivo. Bueno, en este caso vamos a abrir el makefile. Funciona sin problema. Antes no sé en qué archivo estaba. dwm.c, ¿puede ser? No. Vamos a salir aquí. Estaba en esto. Vale. Y vale. Otros interesantes para ejecutar comandos de shell dentro de Vim, si haces dos puntos exclamación,
puedes ejecutar comandos del shell del sistema. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ls y vais a ver que os sale el ls y en cuanto le deis a enter lo dejáis de ver. Entonces podemos hacer para ver lo que hay ahí o podéis hacer, yo qué sé, si queréis hacer un grep o algo así de los archivos que tenéis en el directorio. Y con R, que es interesante, vais a poder pegar el comando que ejecutéis en el shell en el propio buffer en el que estáis. Entonces, si yo estoy aquí en este archivo y quiero pegar la lista de archivos que hay en este directorio, si hago dos puntos R y ahora exclamación ls, me pega dentro de este archivo el output de ls. Y esto funciona con cualquier comando de shell, que puede ser útil para alguna cosa. Bueno, ahí os puse que existe el comando sex en Vim. Vim es el único editor de texto que tiene un comando sex que yo sepa. Ni siquiera Emacs tiene un comando sex. Os cuento luego para qué sirve. Podéis probarlo si queréis. Pero luego tengo una diapositiva sobre eso. Vale. No es solo sobre ese comando, ¿eh? Tiene más cosas. Vale, os voy a explicar ahora un poco la búsqueda y reemplazo, que esto es un poco complejo de primeras, pero cuando lo pilléis es bastante fácil. Entonces, esto que os puse aquí es como el patrón a seguir para crear la búsqueda y reemplazo, que es un comando, ¿no? Entonces, con los ejemplos lo vais a entender mejor. Tú al entrar en dos puntos, lo primero que vas a poner va a ser el rango del comando que el de búsqueda y reemplazo va a ser S de substitute. Que lo veis aquí. Entonces, el porcentaje va a ser para que sea todo el fichero. Después S, que va a ser de substitute, que es el comando que vamos a ejecutar. Después ponemos el patrón a buscar. Y después ponemos, bueno, barra. Y otra vez barra. Y ponemos el, el string que quieres reemplazar. Entonces, si ponemos bad barra good, vamos a buscar todas las instancias de bad y las vamos a reemplazar por good. Y por último tenemos los flags, que en este caso G es que reemplace todos. Y bueno, podemos también poner un número al final, que va a ser la cuenta de cuántos vamos a reemplazar. Si ponemos G, va a reemplazar todos. Entonces, en este caso, da igual. Pero tenéis aquí una lista de los flags. Tenemos G para reemplazar todo, C para que te vaya preguntando, que este suele ser útil cuando vas a reemplazar cosas en todo un archivo y no estás seguro si hay que cambiar alguno y hay que decirle que sí o no. Y para que ignore mayúsculas y mayúscula para no ignorar mayúsculas. Esto es porque depende de cómo tengas configurado el editor, puede que lo tengas para que siempre ignore mayúsculas, entonces le pones y mayúscula para que no las ignore. Vale, entonces vamos a usar un poco estos ejemplos de rango aquí. Vale, los rangos, ya os expliqué que con porcentajes todas las líneas es todo el fichero, con punto va a ser la línea actual, con un número va a ser la línea de ese número, o sea, la línea que esté en ese número concretamente, con dólar va a ser la última línea y luego podemos hacer también rangos y podemos poner como sumar a partir de, imagínate, sabes que el punto es la línea actual, pues puedes poner más 5 y que sea 5 líneas después. Esto cuando haces scripts puede ser útil porque quieres que sea una línea concreta. Imagínate para ejecutar el mismo comando en muchos ficheros y sabes que siempre la línea 5 es la que tiene la que quieres cambiar, ¿no? Y los rangos, pues va a ser igual. Esto también se puede combinar con el Visual Mode, que os lo voy a enseñar ahora. Y entonces ya os pone automáticamente el rango, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos. Este es bastante sencillo. Es porcentaje, todo el fichero, S de substitute y sustituir bad por good. Y que sustituya todo, sin preguntar. Después este, lo que mira es que haya, que sea la palabra sola. Entonces, si pones lo de las barras en este caso es porque esto te permite poner, ¿cómo se llaman estos? Expresiones regulares. Entonces, las expresiones regulares sería simplemente con los corchetes, pero como quieres usar el corchete y quieres que no lo use como un comando, lo tienes que poner siempre así, ¿no? Dime. Sí, 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 sí.
son expresiones regulares y aquí lo vas a saber también, por ejemplo, podemos hacer bad o good y que lo reemplace por great. Y aquí se ve un poco mal porque veis las barras. Entonces, para que no simplemente coja paréntesis bad y lo reemplace por great, tienes que ponerle barra paréntesis para que reconozca que eso es parte del comando, ¿no? Entonces pones barra paréntesis bad, or, con el barra también, good, barra paréntesis para cerrarlo, y esto va a ser una expresión regular. Y lo mismo aquí con este, que cuando pones estos corchetes es para que sea la palabra sola, o sea, que no sea good y otra cosa siguiendo. Y eso es, bueno, está al principio y al final. Después aquí, bueno, te puse lo de G y C. C es para que te vaya preguntando, que os dije antes. Y aquí, bueno, este ejemplo es el que tiene un rango. Entonces va a ser de la línea 1 a la 10. Y va a reemplazar todos los bad por good. Y lo podemos probar aquí. Entonces vamos a reemplazar. Bueno, os voy a enseñar con lo del modo visual. Si selecciono estas líneas y ahora hago entrar en el modo comando una vez, o sea, entro en el modo visual con Shift V para el modo línea. Y ahora hago entrar en el modo comando, que es dos puntos. Vais a ver que automáticamente ya se puso comillas, abre el menor que, coma, eso es el rango que tengo seleccionado. Y ahí ya puedo hacer el comando de selección, de sustitución, perdón. Entonces hago S y vamos a reemplazar static y veis que se va ya escribiendo, o puedo hacer const barra y bueno, ahí ya te lo va borrando y vamos a poner aquí hola. Entonces veis que ya lo va haciendo automáticamente, ya te lo pone. Y vamos a poner que nos vaya a preguntar. Entonces vamos a hacer G y C para que te pregunte. Entonces, veis que abajo me pone replace with hola y me pone Y, N, A. Eso significa Y va a ser sí, no, A va a ser all, Q es para salir y el resto ya no sé lo que hacen, sinceramente. Los podéis probar si queréis. O si alguien sabe exactamente qué hacen todas las opciones, lo puede decir. ¿Nadie? Bueno, principalmente las que se usan son sí, no, sí a todo o salir. Entonces, si hacemos sí, me va a ir a la siguiente instancia para seleccionar. Puedo irle dando así a todo y reemplace. ¿Vale? O si quiero hacerlo en el archivo entero, como decíamos antes, va a ser porcentaje S y ahora ponemos const. Bueno, en este caso ya se empiezan a seleccionar porque fue la última búsqueda que hice, pero podemos hacer char. Y veis que se van a ir seleccionando char y los vamos a cambiar por int y que los haga todos y no me pregunte g. Y ya está. Y ahora reemplacé en todo este archivo todos los char por int. Y podemos hacer u para deshacerlo, que bueno, lo llevo haciendo todo el rato, no os lo expliqué aún. Está en una diapositiva más avanzada. Vale. El comando, de hecho, puede que no lo haya puesto en ninguna diapositiva. O sí. Bueno, si no, os lo explico al final. Vale, después tenemos el comando global, que es muy parecido al comando de sustituir. Por eso también os lo puse en la siguiente diapositiva. El comando global os va a permitir ejecutar cualquier comando en una línea que cumpla un patrón, ¿no? Entonces, va a ser muy parecido al sustituir, buscando con los patrones, pero os va a permitir no solo hacer sustitución, sino ejecutar un comando diferente. Entonces, tengo aquí varios ejemplos. Bueno, va a también ir con el rango, luego pones G de global, luego el patrón como el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos dos puntos G barra error barra D. Eso significa que va a hacer, bueno, en este caso, el comando global ya es implícito que va a ser para el archivo entero a menos que le pongas un rango. Entonces, en este caso no hace falta el porcentaje. Pero lo podéis poner también, creo que no pasa nada. Entonces vamos a poner dos puntos G y en este caso barra error va a buscar todas las líneas que contengan el string error y barra D lo que va a hacer va a ser borrar esas líneas. Entonces, por ejemplo, volvemos a este archivo y vamos a buscar todas las líneas con el comando, vale, dos puntos G barra y buscamos static y ya os lo va poniendo static y le ponemos D. Va a borrar todas las líneas que tengan static. Bueno, me fue hasta abajo porque fue buscando todas y si vais arriba veis que lo borro todo. Vale.
pero también sirve para otros comandos. Bueno, para invertir la búsqueda, en este caso pones una exclamación. Si pones una exclamación, este comando lo que va a hacer va a ser borrar todas las líneas que no contengan error. Y luego este es un poco más, parece larguísimo, pero aquí lo que está haciendo es usando el comando global para buscar el string bad y luego ejecuta, uy, perdón, y luego ejecuta el comando de sustitución. Entonces solo en las líneas que tengan bad va a sustituir good por great. Es un poco lío, pero lo podéis ir entendiendo. Vale. Y luego aquí tengo un ejemplo de cómo ejecutar comandos del modo normal usando el modo global. Entonces, si ponemos normal, podemos ejecutar un comando del modo normal, que puede ser pues cambiar sustituir una palabra con CW o lo que sea. O, bueno, D ya lo puedes hacer normal, pero podría ser otro comando diferente. En este caso, @a es para ejecutar una macro, que os lo voy a explicar más adelante también. Pero bueno, el comando global es bastante sencillo y si entendéis el de sustituir, es muy similar. Bueno, no sé si hay alguna duda, no os fui preguntando. Entiendo que si tenéis dudas levantéis la mano. Vale, perfecto. Vale, ahora os explico lo de deshacer, rehacer, etcétera, que es lo que estaba usando antes y no os dije nada. Vale, deshacer va a ser con la U de undo. Es bastante intuitivo también. Entonces, si escribes cualquier cosa, si cambias cualquier cosa, por ejemplo, aquí escribimos cosas, tal, tal, y queremos deshacerlo, hacemos U y deshaces. Esto va a ser como en bloques de comandos. Entonces, si tú entras en modo inserción, en este caso entro con O y escribo una palabra, hasta que no salga del modo inserción, no se va a cerrar como ese grupo de comandos. Entonces, si yo escribo en modo inserción y escribo una cosa enorme, pero no salgo del modo inserción, cuando salga esto va a ser solo un comando y si hago un do, se va a borrar todo, no se va a borrar por palabras. Entonces, conviene siempre cuando estás escribiendo entrar y salir del modo inserción para moverte por el grupo. O escribes una línea, sales, escribes otra línea con O. Y entonces al escribir otra cosa, el undo va a ser separado. Y luego tenemos control R en modo normal para rehacer. Entonces, si acabas de hacer undo, puedes hacer control R y ir rehaciendo. Y luego tenemos unas cosas maravillosas en Vim, que es lo de viajar en el tiempo, que yo sepa, no sé si otros editores tienen sistemas de estos de viajar en el tiempo, pero está muy guay en Vim. Que es que tú puedes hacer un undo eh, que depende del tiempo, o un redo también. O sea, si haces un undo puedes volver luego hacia adelante. Entonces, al entrar en modo comando, que va a ser con 2 puntos, puedes poner earlier 10 minutos y vas a ir a la posición en la que está, o sea, al estado del fichero hace 10 minutos. En este caso, bueno, creo que no escribí nada, así que no se va a ver, no se va a ver gran cosa. Pero, mira, sí, hace 10 minutos había borrado las Cs. Y si luego pongo later y pongo 10 minutos, vamos a volver. Mira, ya me pone aquí hola porque estaba en ese cambio. Entonces vas a poder viajar en el tiempo constantemente. Esto imagínate que tú estás escribiendo algo, no hiciste un commit, que deberías, porque fuiste a la charla de Git, de Gpool, y entonces aprendiste Git. No hiciste un commit y llevas media hora peleándote con algo y te das cuenta de que no sirve para nada. Puedes poner ahí 2 puntos, earlier, 30 minutos y te vas a la posición de hace 30 minutos. Y te olvidas. Si tuvieras Vim abierto o tienes guardado el historial, que eso creo que depende de la configuración, no os lo sé decir ahora de memoria, lo tendría que buscar. Si guardas el historial, puedes irte hasta earlier hace 2 días y ver cómo estaba el fichero hace 2 días. Lo ideal sería usar Git para estas cosas. O sea, intentad no depender de 2 días del historial de Vim. Pero 10 minutos puede ser útil. Y lo mismo, bueno, para ir hacia adelante, tal. Y en este caso también, bueno, además de minutos o segundos, podéis, si ponéis F, es en guardados del archivo. Entonces podemos irnos a 3 guardados
antes del archivo. Imagínate, guardaste 3 veces el archivo y quieres volver a la vez anterior. Puedes ir con earlier 3F, sería 3 guardados anteriores. También puedes hacer later 3F y 3 guardados al futuro si fuiste adelante y para atrás. Que bueno, esto pues es muy interesante. Que yo sepa, no hay ningún editor que te permita hacer esto de esta manera. Bueno, y ahora entramos un poco al tema de que yo le llamo la gramática de BIM, que esto lo aprendí de un libro que es, bueno, lo tengo aquí, no me sé el título, lo digo por tener la referencia. Mastering BIM Quickly, From What the Fuck to Oh My God in No Time, de Jovica Illich, que explica la combinación de comandos en BIM como gramática en BIM. Y separa los comandos en 3 tipos, que van a ser verbos, modificadores y nombres. Entonces vamos a tener verbos que son como cosas que hago, que en este caso va a ser, bueno, X no os lo expliqué antes, X es para borrar el carácter en el que estás. Es como el R, pero en lugar de reemplazar, borra. Y borra solo un carácter. Entonces, todo esto son verbos. Van a ser X para borrar un carácter, R para reemplazar, C para cambiar, Y para copiar, D para borrar. Todos estos son verbos porque hacen algo, ¿no? Y luego tenemos modificadores que van a ser como adjetivos, que en este caso tenemos I de inside, A de around, un número, que eso va a ser también un cardinal, un adjetivo cardinal. T, bueno, esto van a ser para buscar delante, hacia adelante y para atrás. Tenemos la barra también para buscar un string. Y luego tenemos los nombres, que es lo que llevo usando un rato cuando se explicaba, por ejemplo, lo de cambiar una palabra que hacía CW, eso era change word. W sería como un nombre. Y también tenemos W para palabras, B para la palabra previa, E para el final de la palabra, S para una sentence, que es hasta un punto, que esto en el código no es tan útil, pero si estáis escribiendo un texto normal en español o en inglés, es más útil porque va de punto a punto, ¿no? P para párrafo, T para los tags de HTML, que si estáis escribiendo en HTML es útil también. Tenemos B para los bloques de código y después, bueno, tenemos H, J, K, L, como explicamos antes, arriba, izquierda, derecha, tal. Em, el dólar para el final de la línea y el cero para el principio de la línea. Esto son todo como nombres. Y bueno, esperad que vamos a cerrar esto y os pongo ahí unos ejemplos. Vale, entonces aquí tenemos como unos ejemplos de palabras, ¿no? Podemos, ¿qué tengo aquí? Podemos repetir un nombre n veces añadiendo un bonificador antes, es lo que os expliqué. Entonces podemos poner, de hecho, este asterisco sobra. Va a ser 2W. Entonces podemos repetir un comando tantas veces como el número que pongas. Entonces si pongo 5W, vamos a ir 5 palabras hacia adelante. Bueno, os lo enseño aquí. Va a ser 5W. Y veis que voy 5 palabras hacia adelante. Puedo hacer 5B y hago 5 palabras hacia atrás. Porque decíamos que los números son como adjetivos o modificadores. Y podemos añadir un verbo, entonces además de moverte, vamos a pues borrar, en este caso D2W va a borrar 2 palabras hacia adelante. Entonces, si hago D2W, borro 2 palabras. O puedo hacer 5DW, uy, algo hice mal, 5, no, es que empecé mal, 5, D5W, perdón. Vale. Porque ponemos primero verbo, modificador y luego lo que sería el nombre. Vale, y luego aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos V para Visual Around Paragraph. Vale, V sería para seleccionar y luego hacemos AP. Vamos a seleccionar visualmente alrededor. A es de Around y P de párrafo. Entonces si estoy aquí y hago Visual, perdón, Visual Around Paragraph, veis que selecciono ya el párrafo entero. Yo normalmente para esto lo que hago es irme al principio del párrafo, entrar en Visual Line y luego irme al final del párrafo. Pero lo podéis hacer con palabras como la gramática está de BIM. Y entonces si estáis en el medio del párrafo, podéis hacer Visual Around Paragraph y selecciona el párrafo entero. Entonces si es un párrafo muy grande, puede ser útil.
Luego tenemos, vale, change inside y comillas. Esto sería para cambiar el texto dentro de comillas, que es bastante útil. También sirve para cambiar el texto dentro de paréntesis. Si hacéis C y paréntesis. Después tenemos CA de around. Bueno, esto no os lo expliqué, pero la diferencia entre inside y around es bastante interesante. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, que tenemos varias cosas dentro de corchetes cuadrados, si hago C inside el corchete cuadrado, veis que escribo dentro del corchete. O sea, estoy haciendo change inside corchete. Entonces entra en el modo inserción de change. Puedo escribir lo que sea, salgo y cambié eso. Si hago C around corchete en lugar de inside, va a ser C a corchete. Voy a reemplazar también el corchete. O sea, la diferencia entre inside y around es si incluyes el propio carácter. Y esto para palabras es muy útil, porque antes os expliqué que con CW reemplazas una palabra, pero eso solo sirve si estás al principio de la palabra. Si estás en el medio de la palabra y haces CW, vas a reemplazar solo hasta el final. Pero si haces C inside W, entonces sí que reemplazas la palabra entera. Y es lo mismo pues con la línea. Si hago C inside sentence, sentence es hasta el punto, claro. Vamos a hacer C inside C. No. ¿Cómo hago para la línea entera? No lo tengo ahí con L. A ver, C inside line. No. No tengo aquí línea. Tiene que haber una línea, ¿no? Frase, palabra, principio, párrafo. A ver, igual. No, porque L es hacia la derecha solo. Tiene que haber una para. Porque sé que si haces C inside. Porque inside no va a ser la línea. Yo en este caso, como puedes hacer CC, ya reemplazas la línea entera. Pero esto es sobre todo útil para cosas como paréntesis, corchetes. Si estoy dentro de estos corchetes, puedo hacer C, insert, corchete y reemplazo todo lo de dentro. Vale. Y no sé si os expliqué ya todo esto. Vale, lo de T y F, eso va a ser para ir hasta un carácter. Entonces, si yo hago dentro de esta línea, voy a hacer para ir hasta el corchete, estoy en la U y voy a hacer C, T de tú y corchete. Va a borrar, va a hacer change hasta el corchete. Y la F es muy parecida. F, yo entiendo que viene de find. Si hago change F corchete, en lugar de cambiar hasta el corchete, va a incluir el corchete. Y esto también lo podéis usar sin estar haciendo lo de la gramática ni comandos. O sea, si haces F y pones corchete, te va a ir hasta el corchete. También antes nos lo expliqué. Vale. Y creo que aquí, bueno, tenemos también con búsqueda. También lo podéis hacer igual que lo que acabo de hacer. Si haces de búsqueda y buscas aquí static, va a borrar hasta static. También puede ser útil. Bueno, estas son todas combinaciones. Si entendéis lo que son los verbos, los modificadores o adjetivos y los nombres, podéis hacer combinaciones de todo tipo con casi todos los comandos de Vim, que es muy útil. Y bueno, luego os voy a explicar un poco lo que es el comando de punto, que también es muy útil, que yo no sé si existe algo similar en otros editores de texto. El punto os permite repetir el último comando que ejecutasteis. Entonces, imagínate, acabo de hacer aquí, por ejemplo, vamos a hacer change inside corchete y poner hola y salir. Eso va a ser un comando único. Si ahora hago punto, va a ejecutar ese último comando otra vez, donde tenga el cursor. Entonces, si voy a otro grupo de estos de corchetes y hago punto, me va a estar haciendo change inside, corchete y escribiendo hola. Y veis que funciona así. Vale. Y esto funciona pues para cualquier comando que sea una unidad única, incluso para insertar. Si yo hago ahora O y pongo hola, salgo, esto va a ser un comando único, entonces puedo hacer punto, 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 punto y lo repito.
Y esto es muy útil para repetir cosas que queréis poner en muchas líneas, para, imagínate, como os explicaba antes, cómo comentar líneas con lo del el Visual Block, también podéis comentar líneas de esta forma, porque hacéis Shift-I, entráis en inserción al principio de la línea, escribís los caracteres de comentar, salís, y esto es un comando, entonces puedo hacer punto y voy comentando. Uy, ahí le di a lo que no era, ¿vale? ¿Cuál es el problema de punto? Que punto solo va a ejecutar el último comando que va a ser em, el comando único. O sea, si tú imagínate que tienes más de una acción que quieres repetir varias veces, pero son comandos variados, o sea, más de un comando que entrelazas, el punto solo te va a repetir el último. Entonces, para eso tenemos las macros, que es más complejo y te permiten guardar pues todos los comandos que quieras y repetirlos las veces que quieras. Entonces, para grabar una macro, este asterisco sobra, es simplemente Q. Tú entras le das a Q y luego después de eso tienes que escoger cuál va a ser la letra donde quieres guardar esa macro. Entonces haces Q y, por ejemplo, A. Vas a guardar lo que vaya después de ese carácter en la macro A. Entonces vamos a hacer QA, entramos en modo de grabar macro y ahora los comandos que hagas van a estar siendo grabados en la macro A. Y cuando le das a Q otra vez, deja de grabar. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí al archivo y vamos a hacer una macro, por ejemplo, que sea... ¿qué podemos hacer? Bueno, algo simple. Vamos a hacer QA. Veis que abajo pone recording @a. Eso es porque ya está grabando. Y vamos a entrar en modo inserción. Poner hola, hacer un espacio, salir y luego ir a la siguiente palabra y borrar la palabra. DW. Y ahora vamos a hacer Q y me lo va a estar guardando en esta macro. ¿Y cómo hacemos ahora para ejecutarlo? Porque si le doy a ya es un comando diferente. Entonces, para ejecutar las macros vamos a hacer arroba y la macro que sea. Entonces, si hago arroba a, y vamos a irnos pues aquí, por ejemplo, y doy arroba a, ves que me está reemplazando y borrando lo siguiente. Si no me equivoco. Bueno, ahí no sé si lo guardé bien o lo que ejecuté. Lo podemos ver en register que guardé ahí. Esto os lo voy a explicar ahora. Metí cosas de más, yo creo. Bueno, la cuestión es que todos los comandos que guardes, mientras estás grabando la macro, todos los comandos que vayas ejecutando los va a guardar. Y por eso en este caso es muy útil usar los comandos de movimiento más concretos. Porque si simplemente usaras HJKL te moverías caracteres, pero igual las palabras cambian de tamaño y quieres ejecutar la misma macro en diferentes líneas que tienen palabras diferentes, pero quieres que haga lo mismo, ¿no? Entonces, ya sabemos grabar macros, ejecutar las macros con el arroba. Ahí ese asterisco sobra también. Vale. Y también para repetir el anterior macro, si tenéis varias macros, en lugar de ir haciendo arroba y la letra que sea, podéis repetir la última macro que ejecutasteis con arroba arroba. Entonces podéis hacer arroba 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 y va a ir ejecutando la última macro. ¿Vale? Y no sirve hacer punto arroba, que tengo ahí como apunte, porque parece intuitivo que si haces punto debería ejecutar la última macro porque es lo último que ejecutaste, pero el punto lo único que haría sería ejecutar el último comando dentro del macro que ejecutaste. Por eso hay que hacer arroba arroba. Vale, y podemos usar recursión, que también es interesante. Si tú dentro de una macro ejecutas la macro, te va a ejecutar la macro dentro de la macro todas las veces que quieras. Esto es útil, por ejemplo, vamos a intentar borrar el archivo entero, por ejemplo. Podemos seleccionar todo y borrar, sí, pero podemos hacerlo también con una macro. Entonces, vamos a ir al principio del archivo. Vamos a hacer Q y vamos a grabarlo otra vez pues en este caso, en D. Y vamos a hacer dd de borrar y ahora estamos en la siguiente línea. Y ahora vamos a hacer arroba d. Y en este caso no pasa nada
porque la D aún no está grabada, pero si ahora hacemos Q, si no me equivoco, ejecutamos, o sea, está ya hecho lo de la recursión. Entonces, si ahora hacemos @D, me borra el archivo entero, porque va a estar haciendo dd y luego baja una línea y ejecuta otra vez la macro D. Entonces va a ejecutar otra vez dd, baja una línea, ejecuta, etcétera. El problema es que esto, bueno, no os voy a poder ir hacia atrás porque, bueno, sí, sí. Vamos a ver si podemos usar... Uy, vamos a ver si con control C, sí, ahí está. Vale, estaba metido en recursión infinita. Pero puede ser útil. La cuestión es que puedes hacerlo. O sea, vale. Entonces, registros. Los registros están muy entrelazados con lo que son las macros. Porque tú las macros en realidad las guardas dentro de registros. O sea, cada letra es un registro y cuando tú grabas una macro vas a estarlo grabando en un registro. Pero tenemos varios registros diferentes que pueden ser útiles. Por ejemplo, los registros donde se guardan las cosas que copias. Entonces, para acceder a un registro, vamos a entrar con las comillas. Si tú haces comillas y el registro que sea, el nombre, que siempre van a ser letras o números, entras en el registro, pero además tienes que poner la acción que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, comillas A, Y, vas a pegar texto dentro del registro. O sea, copiar texto adentro del registro. Con P vas a pegar lo que hay dentro del registro. Entonces, con comillas A, y por eso antes estaba entrando en registros para ver lo que había grabado, si yo hago comillas y, por ejemplo, D, que es lo que acabo de grabar, D, P, voy a escribir lo que había grabado dentro de ese registro. Y en este caso era dd@d, que era la macro que había hecho. Entonces las macros en realidad os vais a dar cuenta que las macros lo único que hace es escribir los comandos en texto dentro del registro y luego los ejecuta. Pero como os decía, tenemos muchos más registros que son interesantes. Para verlos todos podemos hacer dos puntos reg o register y te sale ahí como un mini buffer donde podéis ver todos los registros. Y ahí vais a ver que el primero es comillas y después tenéis del 0 al 9. Después tenéis A porque es lo que grabé antes, D que lo grabé antes y luego tenemos varios que también van a estar siempre, que son el guión, el asterisco, el punto, los dos puntos, el porcentaje y la barra. Eso os explico ahora qué hace cada uno. Entonces, los de copiar y borrar. Esos son los que van del 0 al 9 y el de comillas. Automáticamente cuando tú copias o borras, se va a guardar en comillas. Ese es como el clipboard. Es lo último que copiaste o borraste. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esta línea y ahora voy a hacer reg y vamos a ver que en comillas lo que está es justo la línea que acabo de borrar. Y además tenemos del 0 al 9, que eso va a ser como la pila de todas las cosas que borraste, te guarda 10 del histórico de las cosas que fuiste, no borrando, copiando. El borrar solo se va a guardar en el clipboard, pero el copiar se va a guardar en todos estos. Esto es lo que te permite que si tú copias algo y luego borras algo después, no te está reemplazando lo que acabas de copiar, te lo está guardando en comillas lo que borraste, pero el copiado está en el histórico. Entonces, si por ejemplo hacemos aquí, vamos a copiar este, include util h, lo copiamos y luego borro este. Y ahora quiero pegar lo que acabo de copiar, pero como borré otra cosa, lo que tengo en paste no es lo que acabo de copiar, es lo que acabo de borrar. Entonces podemos hacer, como os decía, comillas 0, que va a ser lo último que copié, 0p, y veis que es lo que copié antes. Pero si antes había copiado otra cosa, si algo comillas 6p, bueno, había copiado una línea vacía, así que tampoco hay nada, pero lo podemos ver en reg. Veis que tengo ahí todo el histórico. Por ejemplo, en el 5 borré una línea que era free cursor, bla, bla, bla. O sea, lo copié.
y tenéis todo el histórico de las cosas que fuisteis copiando. Si queréis copiar varias cosas y luego irlas pegando en orden, esto es muy útil. Vale, entonces eso es para los registros numerados y los de copiar y borrar. Después tenemos varios registros de solo lectura. Tenemos punto, que va a ser el de insertado, el último texto insertado. Digo solo lectura porque no puedes escribir directamente haciendo comillas, punto, y y metiendo cosas. En el de insertado, por ejemplo, metes cosas insertando. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora entro en y pongo hola, si ahora hago reg, vais a ver que en punto, aquí, está guardado hola. Luego tenemos porcentaje, que es el nombre del archivo actual, que esto bueno, puede ser útil para scripts sobre todo. Tenemos dos puntos, que es el último comando ejecutado. Ahí es donde se van guardando como el histórico de los comandos. Y luego tenemos almohadilla, que es el previo archivo editado. Si tú cambias de un archivo a otro, se guarda el archivo previo, entonces para que puedas volver hacia atrás, por ejemplo. Y creo que hay un comando que no me sé de memoria, no sé si es control O, puede ser, para volver al archivo anterior que estabas editando, pero no me lo sé de memoria, la verdad. Y luego, vale, tenemos los registros alfabéticos, que es lo que os contaba de las macros, que los puedes ejecutar con el arroba, o sea, con arroba el nombre puedes ejecutar cosas. ¿Qué significa esto? Que yo en realidad puedo meter cosas en una macro sin haber hecho el Q y luego seleccionar tal. Yo puedo escribir el comando que quiero directamente, por ejemplo, hago dd y ahora hago comillas G y voy a hacer YY para copiar la línea. Acabo de meter en el registro G la línea que pone dd y como eso es un comando, yo ahora eso lo puedo ejecutar. Puedo hacer arroba G y veis que me borra la línea. También podéis meter cosas dentro de un, de un registro de estos alfabéticos con dos puntos LED y como veis ahí, dos puntos LED y luego arroba el número, la letra que es y iguala y entrecomillado ponéis lo que queréis meter dentro del registro. Vale, vale, esto es interesante. No tenéis diferentes registros para las letras mayúsculas. El registro A y A mayúscula es el mismo registro. Pero si intentas acceder o meter cosas al registro A mayúscula, lo que va a hacer es concatenar al registro A. Entonces, si tenéis cosas guardadas, podéis concatenarlas en lugar de borrar lo que ya teníais. Esto supongo que es útil si quieres ir guardando cosas concretamente en un registro, en lugar de simplemente copiar y tenerlo en el histórico, podéis copiar y meterlo en un registro concreto que sabéis que no vais a borrar de ninguna forma para moveros entre archivos. Y bueno, luego tenemos un par de registros más. Tenemos el igual, que va a ser la última expresión evaluada, que eso os voy a explicar ahora, que es muy útil. La barra, que es la última búsqueda. El más, que es el portapapeles del sistema, este es muy importante también. Y el barra baja, que es el vacío, ahí lo que metas se borra. Entonces, el más es para acceder al portapapeles del sistema. Para eso creo que tenéis que tener instalado una aplicación a mayores, que probablemente si tenéis una distro normal de Linux, ya viene preinstalado. Si instalasteis Arch Linux o Gentoo o algo así, es posible que no. Que en Wayland va a ser, no sé si es wclip, en X11 es xclip, para, sí, para guardar el portapapeles, es un utility para el portapapeles. Pero básicamente, tú con más puedes acceder al portapapeles del sistema. Igual os disteis cuenta, los que tengáis experiencia en BIM, ya os habréis dado cuenta seguro. Los que no, os cuento. Si copias texto en BIM, no se va a copiar en el portapapeles del sistema, se va a copiar en el portapapeles de BIM, que son estos registros. Entonces, si yo ahora copio un montón de texto aquí y luego me voy a ChatGPT y lo quiero pegar, no está, porque no lo pega el portapapeles. Y por eso tenéis el registro más, que va a ser el portapapeles del sistema. Entonces, si yo copio texto a ese registro, lo va a pegar al portapapeles del sistema y ya voy a poder ir a ChatGPT. Y si copio de ChatGPT, lo mismo, para pegarlo en BIM voy a tener que acceder
al portapapeles del sistema, que es con el más. Entonces, para eso, lo más sencillo es comillas más Y para copiar y comillas más P para pegar. Y ya está. Lo normal, que es lo que tengo yo cuando lo usáis mucho, es tener un binding, que os explico más adelante cómo hacer un binding para tenerlo más accesible. Yo lo tengo en espacio Y, entonces con espacio Y ya copio. Y con espacio P pego y eso ya va al portapapeles del sistema, así lo tengo dividido. Vale, ¿qué más? Última búsqueda, no tiene mucha ciencia. Ahí se guarda la última búsqueda que hicisteis. Y luego el igual es muy interesante también, porque lo de las expresiones evaluadas es una cosa que aprendí haciendo estos apuntes, que tienes una forma de evaluar expresiones dentro de BIM que son pues operaciones matemáticas simples. Entonces, si yo voy aquí a BIM y entro en modo inserción, esto no tiene nada que ver con los registros, o sea, os voy a explicar cómo es lo de evaluar expresiones. Entro en modo inserción y en modo inserción hago control R y el símbolo de igual. Y veis que entro a un modo especial que me sale el igual ahí abajo. Y si yo aquí pongo 2 más 2 y le doy al enter, me va a evaluar la expresión y me va a poner 4. Y ya me lo inserta. Que esto para hacer matemáticas, imagínate que usáis BIM para guardar vuestras cuentas del mes o algo así. Podéis hacer matemáticas dentro de BIM mientras estáis en inserción, que es bastante útil, supongo. Yo lo aprendí hace 2 días. Pero lo voy a usar, confirmo. Entonces, eso se va a guardar, la última expresión se va a guardar en el registro igual. Entonces, si yo ahora hago aquí reg, vais a ver que en el igual está guardado el 2 más 2. Que bueno, no sé si tiene sentido el registro, si tiene alguna utilidad, pero bueno, lo puedes hacer de esa forma. Vale, ¿qué más? Splits y pestañas. Vale, esto es para hacer splits en BIM. Puedes hacer splits y pestañas dentro del propio editor. Entonces, si estás editando varios archivos al mismo tiempo o los quieres abrir de referencia, no tienes que abrir otra terminal. Puedes hacer un split dentro de BIM. De hecho, cuando abrís el comando help, que os expliqué al principio, si haces help d, os abre un split. No sé si esto es vertical o horizontal. Siempre me confundo. Pero vaya, os abro un split arriba y abajo. Veis que estoy en el split de arriba y, como os ponía aquí en esta tablita, control W es para controlar los splits, viene siendo de control window. Entonces, podemos hacer control W C para cerrar. Entonces podemos cerrar ese split. Si hacemos control W V, esto es un vertical split. Entonces va a ser la división vertical. Os va a abrir, por defecto va a abrir el mismo archivo. Pero yo aquí puedo hacer dos puntos E y abrir otro archivo. Por ejemplo, el makefile. Esto no está case sensitive. Makefile. ¿Veis? Y entonces ya tengo otro archivo aquí. Y puedo hacer control W y luego con H me voy al otro lado. Esto es con el HJKL, igual que estamos moviéndonos dentro del editor. Entonces control WL me muevo al split de la derecha. Control WH al split de la izquierda. Y si ahora hago control W S, me va a hacer un split horizontal. Y entonces vais a ver que puedo hacer control W J para ir hacia abajo, control W K para ir hacia arriba. Y bueno, así podéis ir controlando dentro de los splits. Y con control W C los vamos cerrando. ¿Vale? No sé si tengo aquí alguno más. ¿Vale? Moverse hacia izquierda, derecha, encima, abajo, tal. Con control C borramos. Con S horizontal y con V vertical. S es de split. El por defecto sería el horizontal. Y V es de vertical. Y luego tenemos pestañas. Con control W T mayúscula, o sea, control W Shift T, vamos a mover el split actual a una nueva pestaña. Digo split actual porque si solo tenéis un archivo que estáis viendo, o sea, si no tenéis ningún split y hacéis control W T, solo tenéis una pestaña, o sea, no va a crear otra. Pero si tengo dos splits, por ejemplo, así, y como decía antes, vamos a abrir el makefile. Y ahora hago control W, Shift T. ¿Veis que? Bueno,
se está tapando con esto. Pero veis que ahí arriba tengo como dos pestañas. Ahora estoy en la de Makefile y tengo a la izquierda la de drw.c, que es en la que estaba antes. Y si hacemos gt, que es go to, bueno, es go y el t es de tab. Si hago gt me voy a la siguiente y con gt mayúscula o con g shift t me voy a la anterior. Entonces, bueno, en este caso como solo tengo dos, gt va a ir siempre a la otra. Pero si tengo muchas pestañas puedo ir hacia adelante o puedo ir hacia atrás. Y luego, bueno, para cerrar estas pestañas simplemente podemos hacer dos puntos Q y me va a cerrar igual que si fuera BIM, pero me cierra solo esa pestaña. Vale, esto es muy útil también. Ah, bueno, no os expliqué por qué es útil. Es útil porque si tú tienes dos sesiones de BIM abiertas, o sea, si tú abres otra terminal y abres BIM y abres otro archivo, no vas a estar compartiendo el clipboard ni los registros, no vas a estar compartiendo, bueno, principalmente los registros. Entonces, si tú copias un texto en BIM en una sesión de BIM y vas a la otra, no vas a poderlo pegar entre ellas a menos que uses el clipboard del sistema. En cambio, si haces un split o una pestaña, va a ser la misma sesión y vas a compartir todos los registros y vas a poder estar haciendo edits mucho más rápidos, ¿no? Vale. Después tenemos aquí un poco del gestor de archivos de BIM, que puede ser útil también. A veces es más gráfico que usar la terminal solo. Y aquí es cuando os explico lo que hace el comando sex. Que no tiene mucha ciencia. O sea, sex es de split y ex de explorer. O sea, lo que va a abrir es un split de... Uy. Os va a abrir un split del explorer, que es el navegador de archivos, ¿no? Entonces, si hacemos dos puntos S mayúscula EX, me abre un split donde vais a ver los archivos que tengo en este directorio, ¿no? Vale. Y obviamente podemos hacer control WC para cerrar. Bueno, luego tenemos aquí otras formas de abrirle el navegador de archivos. Tenemos simplemente con dos puntos E mayúscula X, os va a abrir en la propia ventana actual el navegador de archivos. Podéis abrir un directorio concreto. Imagínate, quieres abrir SRC en vuestro proyecto. Con V va a ser en vertical, o sea, con S, aunque sea mucho más gracioso, suele ser más útil usar VEX en lugar de SX porque te lo abre de un lado en lugar de arriba abajo y se ve mejor. Y luego tenemos TEX, que es en una pestaña nueva en lugar de abrírtelo en un split. Y luego dentro del propio editor de navegador de archivos tenemos comandos para hacer diferentes cosas. Principalmente puedes borrar, puedes renombrar archivos, que es muy útil, puedes ejecutar un archivo, por ejemplo, si tienes un ejecutable, puedes crear un nuevo archivo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí vale, vamos a abrir EX y ahora estamos en el directorio y ahora hago porcentaje y me pone ahí Enter File Name y puedo poner aquí hola y me va a crear el archivo en ese directorio con nombre hola. Y bueno, aquí podemos salir. Me dice no write / change, vale, y aquí es útil hacer Q exclamación porque me da igual. Bueno, dice revim entero. Vale. Con Enter obviamente abres el archivo, o sea, si estás en el navegador de archivos y haces Enter, abres el archivo que está debajo del cursor. También puedes borrar y bueno, puedes seleccionar varios archivos visualmente. Entonces vamos a abrirlo ahí, X, y vamos a borrar todos estos archivos. Vamos a hacer Shift V para entrar en Visual Line y vamos a seleccionar estos tres archivos. Y vamos a hacer Shift D para borrar y me va a poner ahí confirm deletion y le decimos A para que sea todo. A, enter y ya me los borro. Bueno, esto está en Git, o sea, no estoy borrando nada importante. Vale, podemos hacer enter para entrar otra vez en el archivo. Vale. ¿Qué más? Edición en múltiples ficheros. Esto todo son cosas nuevas. El año pasado no lo expliqué. Tampoco había explicado lo de navegador de archivos. Vale, el multifile editing es muy interesante porque puedes ejecutar. No sé cómo vamos de tiempo. Son las 8, casi. Vale, perfecto.
Nos da hasta tiempo para preguntas. Multifile editing nos permite ejecutar comandos en varios archivos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes un proyecto donde alguien decidió usar tabuladores en lugar de espacios. Entonces, quieres reemplazar todos los tabuladores por 4 espacios. Puedes hacer esto con multiedición de ficheros y editar todos los ficheros al mismo tiempo. Entonces, para eso os voy a explicar 2 formas que tenemos de modificar varios ficheros al mismo tiempo. Tenemos los args, que van a ser los argumentos que tú le pasas a Vim cuando lo abres. Entonces, cuando tú pones Vim y pones espacio, y ahí puedes poner el nombre de un archivo. Si pones varios, todos esos se van a meter en args. O sea, para abrir varios archivos. Pero de primeras va a ser el archivo que abras. Pero si tú solo pones Vim, args va a estar vacío. Lo bueno es que args lo podemos reemplazar sin que nos afecte a lo que estamos viendo en el editor. Entonces podemos meter cosas en args que vamos a usar para ejecutar comandos sin que nos esté afectando. Y luego tenemos la lista de buffers abiertos, que esos van a ser con los splits, por ejemplo. Si tienes varios archivos abiertos en splits o en pestañas, esos van a estar todos en la lista de buffers. Entonces también tenemos una forma de ejecutar comandos en todos los buffers, que va a ser diferente a la lista de args, ¿no? Entonces, para meter cosas en args es muy simple. Simplemente entras en Command Mode, 2 puntos, pones args, espacio y ahí ya pones los nombres de los ficheros. Lo bueno es que podemos poner asterisco, el wildcard, y entonces meter, imagínate, con este caso, por ejemplo, es 2 puntos args asterisco.txt, me va a meter todos los archivos en el directorio actual que acaban en txt. Entonces, por ejemplo, para lo que os decía de cambiar todos los tabs por espacios, pues es muy útil, porque puedes poner asterisco.c y va a pillar todos los archivos de C en lugar de pillar el makefile o algo así, que igual sí que te conviene, ¿no? Y luego tenemos arg-a, que va a ser para añadir cosas a la lista de argumentos. Entonces, con args vamos a reemplazar todo, con arg-a vamos a añadir a la lista. Entonces, imagínate, añades un montón de archivos y se te olvida uno, pues lo puedes añadir en lugar de reemplazar la lista. Vale. Y luego, para ejecutar los comandos, es con 2 puntos para entrar en Command Mode y ponéis arg do y luego el comando que queréis ejecutar. Y ahí ya directamente ese comando os va a ejecutar en todos los ficheros que estén en la lista de argumentos o la lista de buffers si hacéis buff do. Vale, unos ejemplos por aquí, simples de reemplazar. Por ejemplo, aquí tenemos reemplazar en todo el archivo foo por var sin confirmación. Y luego, esto es importante, tenéis que poner espacio, barra y update, porque esto lo que hace es actualizar, o sea, es guardar el archivo. Porque si no, tú puedes ejecutar todos estos comandos, luego salir de Vim y no te va a estar guardando el archivo. Entonces tenemos que guardar, además de ejecutar un comando, tenemos que guardarlo. O sea, guardar el archivo. Con update, la diferencia entre usar update o w es que update solo va a guardar si hiciste cambios en el archivo. W te va a guardar, da igual lo que hayas hecho. Y cuando estás ejecutando para una lista de archivos, te va a dar error si intentas guardar en un archivo donde no cambiaste nada. Entonces es mejor usar update y te olvidas de ese problema. Vale, con un comando de reemplazar es bastante sencillo, ya lo vimos antes. Esto sí que es nuevo, el comando exe de execute. Exe es como la cortación, pero podéis usar execute también. Entonces con esto puedes meter comandos como, entre comillas, pones normal arroba. Entonces en este caso vamos a ejecutar la macro A. Esto es muy útil porque puedes crear macros complejas y luego ejecutarlas en todos los archivos. Vale, en este caso simplemente que le añadimos una C para que te vaya preguntando con confirmación. Y este es muy interesante, buff exe, y luego ponemos entrecomillado porcentaje, exclamación sort. ¿Alguno quiere intentar adivinar lo que hace esto? Alguien que no lo sepa ya. Bueno, no sé si alguno ya lo sabe. ¿Nadie? Nadie lo quiere intentar averiguar. Efectivamente. O sea, con
porcentaje, exclamación, puedes ejecutar cualquier comando del shell. Entonces, el comando sort te sirve para ordenar. Entonces, este es muy gracioso porque si tú ejecutas porcentaje, exclamación sort, te va a ordenar el archivo, las líneas por orden alfabético, básicamente. Entonces, vamos a probar este, que es buffdo. Vale, en este caso solo tengo un buffer abierto, pero si tuviera varios, pues lo ejecutarían todos. Entonces vamos a hacer buffdo exe, entrecomillado, y ponemos porcentaje, exclamación, sort, y bueno, no vamos a poner el update porque no me interesa guardarlo en este caso. Entonces vamos a hacer enter y... Uy, no sé por qué me borró todo. Escribí algo mal. A ver. Creo que no debería borrar todo. No sé si escribí algo mal, no sé si lo veis ahí. A ver, buffdo, exe, tal. Short. Short funciona, vamos a comprobarlo. Em, sí. Bueno, vamos a ir a programs WL, que es el que estamos haciendo. ls sort. Sí, sí que está ordenando. Pues no sé por qué. Me está borrando todo en lugar de... Mm, Esto debería funcionar, son cosas de la demo. Tengo algo mal puesto, a ver. Que haya dos espacios. No. Ah, pues puede ser. Que haya un montón. Vale, vale. Porque esto lo había probado en un archivo mucho más pequeño. Vale, pues efectivamente, si me voy hacia abajo, hay un montón de... Vale, efectivamente, está todo ordenado. Bueno, esto puede ser útil en alguna situación, no en código. Pero bueno, está interesante este comando. Pues menos mal que pensaste lo de los espacios, porque no me he dado cuenta. O sea, el comando sí que funcionaba. Claro, claro, vale. Sí, tienes razón. Vale, y creo que con eso, vale, me queda explicar un poco lo de los atajos. Dependiendo si estáis usando Vim clásico o si estáis usando NeoVim, la forma de configurarlo puede ser un poco diferente. Entonces, porque, bueno, la diferencia principal entre Vim y NeoVim es que NeoVim lo puedes configurar con Lua y Vim se configura siempre con Vim Script. Entonces, para configurar Vim, en este caso, bueno, esto es un ejemplo para moverte entre diferentes ventanas. Ah, no, esto es para hacer un resize de los splits, que es con control W, más, menos y con el menor que, mayor que. Eh, Aquí os explico un poco por encima. Si haces N o remap, esto es para en el modo normal hacer un remap de control up y que ejecute control W más. Esto, bueno, os lo dejé en los apuntes si lo queréis mirar. Tampoco tiene mucho sentido que os lo explique así mucho más detalle, porque no explico mucho más de las configuraciones. Para NeoBeam es un poco diferente. A mí me resulta un poco más intuitivo. Con Lua pones beam.kima.set, n para modo normal y para modo inserción, y pondrías ahí pues lo que quieres ir remapeando. Y por último, un poco las distribuciones preconfiguradas, si alguno no usáis Beam ya. Puse un par de ejemplos. Lazy Beam es de las más conocidas últimamente. Hay gente que le gusta más Astro Beam, que es muy parecida. Tenéis NVChat. Creo que todas estas son de NeoBeam, pero igual me equivoco. O sea, puede que haya alguna de estas que sea de Beam clásico en lugar de NeoBeam. Pero básicamente estos son distribuciones que podéis descargar preconfiguradas para no tener que configurar un archivo kilométrico con todas las cosas. Sobre todo es útil para lo que es la compleción de lenguaje, para conectarte a LSPs. Es útil ya tener algo preconfigurado para entrar rápido y ya poder usar Vim como IDE prácticamente. Y luego yo lo que recomiendo a la gente que está acostumbrado a usar VS Code y no se quiere meter a Vim a saco
porque al final si te metes en plan sin pensarla, normalmente tienes otras cosas que hacer con tu vida y está difícil dedicarle el tiempo que necesitas. Entonces, una forma muy útil es instalar un plugin en el editor que ya estés acostumbrado y vas probando poco a poco para acostumbrarte, porque básicamente si tú entras en modo inserción va a ser el editor de toda la vida y vais a poder editar el texto sin problema. Entonces, si sabes lo básico, yo recomendaría instalarse un plugin en el IntelliJ o en el VS Code y te puedes ir beneficiando de los comandos de Vim sin tener que usarlo dentro de la terminal y aprender un poco la configuración que es más compleja. Para VS Code, que es lo que es más usado últimamente, el que recomiendo es el de NeoBeam. Hay muchos plugins diferentes de VS Code que son de emulación de Vim y el mejor es el de NeoBeam porque no solo emula Vim, sino que usa NeoBeam por detrás para los comandos para ejecutar los comandos. Entonces, además, si tú tienes una configuración de NeoBeam, va a estar usando la configuración de NeoBeam para tus comandos, para los aliases y todo esto. Y es mejor que otros emuladores, porque al final tiene todos los comandos que necesitas. Y creo que no tengo nada más de esta diapositiva. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si no, bueno, os voy a explicar un poco lo de la wiki que os puse al principio. No sé si esto tiene. No, tengo que ir hasta el principio. Vale, lo que os expliqué, lo que os dejaba al principio del QR, de las notas de la charla, estuve todo el fin de semana escribiéndolas, así que por favor echarles un ojo, porque me llevo mucho trabajo. Si vais a mi wiki, que es wiki.migueldoleiros.com, o escaneáis este QR, tengo estos apuntes de BIM, tengo la charla entera, que es aquí. Lo podéis buscar en este buscador. Podéis poner BIM, uy, BIM, y si pones BIM Presentation, te sale la propia charla entera, a modo como todo así a saco. Y si ponéis BIM sin más, hay un artículo que es solo BIM y aquí puse como indexado las diferentes como partes los diferentes apuntes que tengo. Entonces, por ejemplo, bien explicado todos los registros. Si os quedasteis con dudas, bien explicado cada registro, puse tips, cuándo son útiles de usar, notas sobre pues, lo de por qué usar A y A mayúscula que son diferentes, otros registros. Luego, por ejemplo, aquí está asociado, podéis buscar search. Aquí tenemos búsqueda en BIM. También tengo aquí unos tips, por ejemplo, el tip para buscar la palabra que tienes justo debajo del cursor. Entonces, puede ser útil si os quedasteis con alguna duda o si luego más adelante dices, hostia, ¿cómo se hacía esto? Podéis ir a la wiki esta que lo tenéis todo. Y poco más. Si no tenéis más dudas, em, no tengo mucho más que decir. Gracias.